Ahí estamos. A ver, un cachito que se incorpora alguien más. Hola, Hugo. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si nos escuchás. Hola, sí, ¿qué tal? No te escucho. Bueno, bárbaro. Bueno, y Eli también. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ir retomando. Nosotros, la clase pasada, esta y la próxima, vamos a compartir el tema de delegación. Nosotros lo que habíamos mencionado, si ustedes recuerdan, la clase pasada era que eh, abordamos un tipo de delegación, ¿sí? Porque hay muchas formas de delegar. Nosotros sobre el final de la clase pasada habíamos visto algunos estilos de delegación, pero nosotros fundamentalmente nos vamos a abocar a lo que denominamos como delegación efectiva, ¿m? Que tiene que ver con realizar este proceso, llevar a la práctica esta herramienta, que la delegación es una herramienta de liderazgo, podríamos decir, bajo los parámetros adecuados para cumplir con las expectativas, ¿no? Cuando uno habla de lo eficaz, ¿no? De lo efectivo, habla de la capacidad, ¿no? De alcanzar algo que se espera. Entonces el otro día nosotros habíamos estado primero definiendo un poco de qué trata esta delegación, pensada así, ¿no? En estos términos de efectividad. Y bueno, y habíamos también fundamentalmente descrito cuáles son los inconvenientes que se presentan en la delegación. Nosotros habíamos tratado de pensar por qué se rechaza delegar o cuáles son las barreras que hay dentro de lo que es la implementación de un proceso de delegación. En esas barreras habíamos encontrado que había algunas que son propias de quien va a ejercer el proceso de delegación, es decir, del delegante. Hay otras barreras o obstáculos que corresponden a los posibles delegados, es decir, a los colaboradores, ¿sí? En quien se va o es posible que se delegue alguna tarea, función o actividad, y después hay otros obstáculos que son inherentes a la situación. Entonces nosotros habíamos estado viendo fundamentalmente esto, ¿no? Las barreras que hacen al proceso de delegación, y después sobre el final habíamos visto algunos estilos de delegación, concretamente 4. Dentro de esos 4 había uno que es el que más se acerca a lo que nosotros describimos como delegación efectiva. No sé si se acuerdan cuál era de esos 4 o si lo tienen por ahí. ¿Se acuerdan cómo se denominaba? Puede ser el yo supremo. No, ese, no, No. ese fue el primero que describimos. Ah, No, es uno que describimos después. Nosotros describimos el yo supremo, el yo supervisor, el yo creo y el yo descargo. ujú. Los estilos de delegación fundamentalmente tenían que ver con cómo es la comunicación, ¿no? Entre el delegante y el Sí. delegado. Cómo se hace el control de la tarea, función o actividad que se delega. El otro punto a tener en cuenta para marcar cuál es el estilo es la capacidad que tiene el delegado para la toma de decisiones. Y por último, la responsabilidad. Esos son como los ejes que tomamos para determinar cuál es el estilo de delegación.
Nosotros habíamos definido también a la delegación, ¿sí?, como un proceso. La semana pasada nosotros dimos una definición muy extensa, ¿sí?, de delegación, donde aparecían todos los elementos, ¿no?, que forman parte. Pero fundamentalmente nos centrábamos en que la definíamos como un proceso. Nosotros hoy, en lo que vamos compartiendo, tomamos también, ¿sí?, los textos que ustedes tenían en la clase pasada, ¿sí? Uno que es de Hildegard Peplu, ¿sí?, y el otro que es un texto de la Universidad de Panamá. Y si bien ahí encontramos distintas definiciones, van a ver que hay algunos ejes que aparecen en todas. El primero es la cuestión esta de pensar a la delegación como un proceso. Es decir, tiene distintas etapas. Cuando nosotros hablamos de delegación efectiva, hablamos de algo complejo. Es decir, tiene varias fases o varias etapas, ¿sí?, con las que hay que cumplir para poder plasmar este proceso de delegación. Y otras cuestiones que aparecen son en relación a los objetivos, ¿no?, a la toma de decisiones y a las responsabilidades. Entonces, ahora voy a compartir pantalla. Ustedes ahora me dicen cuando la ven. Avísenme si ya la están viendo. Ahí sí. Bueno, entonces, acá vamos a retomar, ¿sí?, algunas definiciones que, por eso les decía, están en la bibliografía que ustedes tienen. Entonces, particularmente en la clase de hoy tienen un texto, ¿sí?, de Kuntz, que es de administración, se llama Administración, una perspectiva global, que bueno, viene, digamos, a complementar. Ustedes saben que nosotros lo vamos a pensar, o ustedes van a tratar de pensarlo en el ámbito de desempeño particular de ustedes, pero estas herramientas y todo lo que tiene que ver con el liderazgo proviene del ámbito de la administración, ¿no? Entonces, el texto que tienen hoy es la parte, ¿sí?, del texto de administración de Kuntz que habla o desarrolla puntualmente el tema de delegación. Entonces, tomando el aporte, ¿sí?, de este autor, lo que menciona es que la autoridad es delegada cuando un superior concede discrecionalidad a un subordinado para la toma de decisiones. Entonces, acá aparece uno de estos elementos, ¿no? Obviamente siempre, eso cuando lo definimos la clase pasada, dijimos que la delegación siempre se da de un estamento superior, ¿sí?, hacia abajo, siempre es descendente, ¿no?, pensado de alguien que tiene una mayor jerarquía hacia alguien que tiene una jerarquía menor. Pero una de las cosas importantes es el tema de la capacidad, ¿sí?, o el margen de maniobra que va a tener la persona en quien uno delega, ¿sí?, una tarea, una función, una actividad determinada. En relación a esa tarea, a esa función, a esa actividad determinada, el colaborador tiene que tener la posibilidad para la toma de decisiones. Este es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que la posibilidad, ¿sí?, de delegar lo que permite, entre otras cosas, es la gestión del tiempo, es decir, tener más tiempo quien tiene un cargo de mayor jerarquía para centrarse en otras actividades más relacionadas a la gestión. Entonces, el delegado tiene que tener determinado
margen de maniobra, porque si no tiene que estar consultando todo el tiempo, y si te viene y tiene que estar consultando todo el tiempo, ahí no hay una optimización. Entonces, Kuntz habla de eso, ¿no? Fundamentalmente toma este aspecto en su definición de delegación, ¿no? Se centra en esto, en la discrecionalidad para la toma de decisiones. Otro autor dice confiar una tarea, ¿sí? Mariner, confiar una tarea a otra persona que actúa como representante de uno mismo. Es decir, bueno, acá esto de que alguien actúa como representante de uno mismo es importante, digamos, a tener en cuenta, a tenerlo en cuenta en el proceso de selección, ¿no? Cuando nosotros pensamos en quién delegar, ¿no? O qué características tiene que tener la persona en quien yo delego una determinada tarea, función o actividad. ¿Por qué? Porque sí, en algún punto nos representa. Esta representación no quiere decir que va a actuar a imagen y semejanza nuestra. Esa es otra cosa de la que nosotros habíamos estado hablando la clase pasada, y que uno tiene que entender y que a veces hasta trabajarse, digamos, en ese sentido, ¿no? Trabajar el ego, la cuestión narcisística, que es que en realidad, y la cuestión de la omnipotencia, ¿no? Es que tenemos que pensar que cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos dentro de una organización, hay diferentes estilos de hacer las cosas, ¿sí? Lo importante es el cumplimiento de los objetivos. Por eso siempre hablamos de trabajar, ¿sí? Y clarificar bien los objetivos. Porque hay distintas maneras, hay distintas estrategias, hay distintos caminos por los que llegar a un objetivo. Lo importante dentro de las organizaciones es el cumplimiento de esos objetivos. Y por otro lado, bueno, acá aparece otro aporte, ¿sí? De Stoner, que dice acto de transferir autoridad formal y responsabilidad a un subordinado para el cumplimiento de actividades específicas. Ahí acepto a Carmen, que iba a ingresar. Bueno, perdón, me agarró tos. Entonces, acá habla también de la cuestión de transferencia de autoridad, pero dice transferir autoridad formal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? ¿Qué les parece esto de transferir autoridad, pero una transferencia formal? ¿Con qué tendrá que ver? ¿Se les ocurre? Con las responsabilidades. Claro, por las responsabilidades, y esto de transferir, digamos, una autoridad formal, tiene que ver con hacerlo explícito, ¿no? El grado de autoridad, de autonomía, de capacidad para la toma de decisiones, tiene que estar claro. Tenemos que clarificarlo, ¿sí? Hay que hacer explícito hasta dónde puede resolver de manera autónoma y a partir de qué tiene que consultar. Habla de este acto de transferir autoridad formal y responsabilidad a un subordinado para el cumplimiento de actividades específicas, ¿sí? Hoy en día, en realidad, yo tomo las definiciones tal cual los autores, ¿no? Pero bueno, hoy el concepto de subordinación tiene como una concepción a veces un tanto negativa, y reemplazamos más el término subordinado por el término de colaborador, ¿no? ¿Por qué?
trabajamos con otros que son pares nuestros, independientemente de que ocupe uno un lugar diferente en lo que es el organigrama de la organización. Pero en realidad la organización es todos los que la conformamos. No se centra solamente en algunas personas o en las cabezas de la organización, sino la organización es todos los actores sociales que forman parte de ella. Entonces, bueno, en ese sentido son pares, son actores sociales o son colaboradores. Bien, volviendo a los estilos de delegación de los cuales habíamos hablado la clase pasada, nosotros habíamos mencionado que lo marcaban la comunicación, el control, ¿sí? La capacidad para la toma de decisiones o la responsabilidad que tenía el delegado, ¿no? En esos casos. Y ahí, bueno, habíamos hablado de el yo supremo, decía Lina, que ese fue el primer estilo que nosotros mencionamos, donde en realidad lo que habíamos dicho era que la comunicación, siempre entre delegante y delegado, ¿no? Es escasa en ese caso, ¿no? Y hay un control como muy detallado, ¿sí? De parte del delegante. Por lo cual, la capacidad que tiene el delegado para la toma de decisiones y por ende la responsabilidad es nula. Entonces, en realidad, en esta delegación tiene que ver más, podríamos después, bueno, discutir si es delegación o no, pero tiene que ver más con una directiva, ¿sí? Con una directiva sobre determinados hechos a ejecutar. ¿Sí? Cuando se le manda a alguien a hacer algo, pero no se permite, ¿no? Ninguna sugerencia en ese hacer, ningún cuestionamiento sobre ese hacer. Y la persona tiene que cumplirlo, pero hay un rol pasivo por parte de quien lo ejecuta, es decir, no tiene capacidad para la toma de decisiones. Entonces la delegación ahí más que nada tiene que ver con una asignación de tareas y no con todo lo que el proceso de delegación conlleva, de delegación efectiva. El otro estilo que nosotros estuvimos pensando, ¿sí? O describiendo, se denominaba yo supervisor. Y ahí aparecía una cuestión en relación a la comunicación, un poquito más abierta, podríamos decir. Hablábamos de que era una comunicación parcial, en este caso. El control era permanente por parte de quien delega, por parte del delegante, y por ende, la capacidad para la toma de decisiones y la responsabilidad también es escasa. También es escasa porque tiene que consultar constantemente. Entonces, en este segundo estilo que nosotros describíamos, se delegan funciones, ¿no? Se delegan tareas o actividades, pero con un margen de autoridad muy estrecho. Hay un control permanente de parte de quien delega. Que el que delega determina ¿sí? Qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y esto marca, digamos, esta escasa capacidad que tiene el delegado para tomar decisiones, es decir, que tiene que consultar constantemente. No entra este estilo dentro de la delegación efectiva porque no permite ahorrar tiempo para la gestión. Si uno tiene que estar recibiendo constantemente consultas y tomando decisiones, entonces no hay una delegación efectiva. Después aparecía
el yo creo. Y este estilo de delegación era el que tiene que ver con el estilo que nosotros describimos como delegación efectiva, donde hay una comunicación amplia, donde sí hay un control, pero es un control de gestión, ¿sí? No es un control relacionado al poder, ¿sí? A que se haga como yo lo haría. Y hay capacidad por parte del delegado para tomar decisiones en relación a esa tarea, a esa función. Y hay también una cuestión de responsabilidad compartida. Nosotros lo que marcábamos es que la responsabilidad última siempre es de quien delega. Por eso es muy importante tener en cuenta todos los pasos del proceso, porque en los pasos de ese proceso vamos a tener que evaluar qué tipo de actividad o función vamos a delegar, qué características tiene que tener la persona que vaya a llevar a cabo esa actividad o esa función. Entonces, esto obviamente que bien analizado lo que hace es minimizar el margen de error. Por eso es que si elegimos, digamos, a la persona adecuada, la persona va a poder tener la capacidad para tomar decisiones. Y la responsabilidad es compartida, porque el delegado tiene la responsabilidad sobre esa actividad, sobre esa tarea, sobre esa función específica que se le delega. Pero la responsabilidad es compartida porque la responsabilidad total siempre es del delegante. Entonces, en este estilo de delegación, donde hay feedback, donde hay un ida y vuelta, ¿sí? Donde hay un control de gestión, tiene que ver con el control durante el proceso, ¿no? Un control periódico, un acompañamiento. La frecuencia de la evaluación, bueno, la dará el tipo de tarea, ¿sí? O de función asignada. Pero este tipo de control de gestión se hace durante el proceso, no al final, ¿sí? Sino durante. ¿Y por qué se hace durante? Y porque nos permite retroalimentarnos y nos permite también ver si hay que hacer algún tipo de modificación. Ustedes recuerden que siempre estamos hablando de cuestiones dinámicas, ¿no? De cuestiones que tienen atravesamientos del contexto. Entonces, en realidad, esta retroalimentación o este feedback, cuando el proceso se está implementando, es muy importante. Y bueno, y después describimos otro estilo que se llama yo descargo, ¿sí? Donde en realidad la comunicación no existe prácticamente, es nula, decíamos, ¿no? Y el control sí acá es al final, es por los hechos consumados. Entonces, la capacidad del delegado sí es total para la toma de decisiones, así como la responsabilidad. Pero es de alguna manera despachar, ¿sí? Al colaborador, al subordinado, ¿sí? Al delegado sin darle demasiada orientación. Y se evalúa lo que resultó, ¿sí? Se evalúa al final. Entonces acá no hay una comunicación constante, ¿sí? No hay un control de gestión. Entonces no entra dentro de lo que es la delegación efectiva, porque la delegación efectiva sí implica
una comunicación constante, una comunicación amplia, sí implica una evaluación periódica durante el proceso, y sí implica, por un lado, autonomía dentro de cierto marco, ¿sí? Por eso acá habla de discrecionalidad, ¿no? Para la toma de decisiones. Y por otro lado, la responsabilidad compartida. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, avanzamos un poquitito entonces. Acá dice, la delegación es un acto donde se delega autoridad y responsabilidad para que el colaborador tenga la libertad de tomar las decisiones necesarias, asumiendo el compromiso de lo que se le indicó realizar. Era lo que mencionábamos recién. Establecer límites adecuados correspondiendo la responsabilidad con la autoridad delegada. Por eso, acá decíamos que la responsabilidad, ¿sí?, en la delegación efectiva es amplia, ¿sí? La capacidad para la toma de decisiones es amplia, pero ¿en relación a qué? Dentro de un marco, ¿sí? En relación al margen de maniobra de esa actividad, ¿sí? O de esa tarea o de esa función. Y estos límites, ¿sí?, tienen que estar determinados de antemano, tienen que haber sido dichos de antemano. Es una parte, una fase, podríamos decir, pensando a la delegación como proceso, de el desarrollo de la delegación efectiva. Ahora bien, como les decía, así como nosotros vimos la otra vez las barreras, ¿no?, los obstáculos o por qué se rechazaba el delegar, ¿no?, a veces por cuestiones que eran más de tinte subjetiva, podríamos pensar, ya sean de parte del delegante o de los potenciales delegados, otras veces cuestiones más objetivas, que tenían que ver a lo mejor con obstáculos relacionados a la situación, ¿no? Vamos a pensar ahora en los beneficios de implementar este proceso de delegación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos permite? ¿Qué nos facilita? ¿Por qué es una herramienta del liderazgo? La idea es pensar un poco en torno a esto. Por un lado, mejora la comunicación interna, mejora la comunicación dentro de la organización. ¿Por qué les parece que va a mejorar la comunicación dentro de la organización? Porque, se me ocurre porque cada uno sabe lo que tiene, no sé si es lo que tiene que hacer, pero tiene más claridad en la tarea delegada, ¿no? Que lo hace por ahí porque nadie llega a hacerlo o, no sé, sabe de dónde a dónde. Se me ocurre. Sí, exacto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, lo que decía Pilar, el conocimiento sobre la tarea, ¿no? Sobre la tarea. En ese conocimiento, ¿sí?, hay también un conocimiento de los objetivos.
ustedes saben que en las organizaciones muchas veces uno entra y bueno, y no conoce muy bien, ¿sí?, cuál es concretamente la misión, los objetivos de la organización, ¿sí? Uno va enterándose a veces como de manera indirecta, ¿sí? Sobre la marcha. Si nosotros establecemos este proceso de delegación, por un lado lo que decía Pilar, ¿no?, el conocimiento concreto de la tarea. Por otro lado, los objetivos, ¿sí? Se deben fijar objetivos, y esos objetivos obviamente van a ser acordes a objetivos más amplios, ¿no?, a metas de la organización. Y a su vez esto también va a tener una coherencia con la misión de la organización, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando vieron organización, seguramente definieron qué es la misión, qué es la visión de una organización, ¿no? La misión concretamente está en relación a la tarea, ¿no?, al fundamento de esa organización. Y la visión es donde quiere posicionarse, a dónde quiere llegar la organización en la que yo estoy, ¿sí?, en la que uno está trabajando. Bueno, eso es muy importante conocerlo, ¿sí? Es importante conocerlo para que haya una mayor identificación. Eso favorece la pertenencia, motiva también a la persona. Bueno, implementar el proceso de delegación y todas estas herramientas que nosotros vamos a ir viendo, y algunas que ustedes ya vieron también, el trabajo en equipo y demás, hace que sea más fluida la comunicación a nivel interno. Lo facilita. Estas la puesta en práctica, digamos, de estos procesos hace que circule la comunicación de forma más fluida y que sea también más horizontal. No que sea lineal, ¿sí?, verticalista, descendente, sino que haya una cuestión de mayor horizontalidad en la comunicación. Ese es un punto, la mejora de la comunicación. La mejora de la comunicación interna, que implica todo esto, ¿no? Implica conocer los objetivos, implica conocer la misión, implica conocer la visión. De alguna manera, el conocerlo nos hace más partícipes, ¿no? Favorece la pertenencia, motiva, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el intercambio, digamos, como hay un reconocimiento del otro, ¿no? Cuando yo me relaciono, ¿sí?, con un otro, bueno, hay un reconocimiento de alguna manera de ese otro como sujeto, ¿sí? No es parte del mobiliario de la organización, sino que es una persona, un actor social. Bueno, todo eso hace al clima, ¿sí? Todo eso hace al clima laboral. Por otro lado, acá dice, permite el desarrollo personal y profesional descubriendo potencialidades. Esto también es algo que lo facilita. En principio porque uno tiene que empezar a pensar, a indagar sobre las capacidades, sobre las cualidades de los colaboradores, ¿sí?, de los demás actores sociales de la organización. Y porque muchas veces, si no se da la posibilidad, estas potencialidades no emergen. Todos podemos tener muchas potencialidades o muchas capacidades, pero también hay que generar el espacio para que sea posible llevarlas a la práctica, ¿no?, desplegarlas. Entonces, la delegación es una herramienta para poder desplegar, ¿sí?, o descubrir, como dice acá, algunas potencialidades. ¿Qué características tiene una u otra persona, ¿sí?, que va a hacer que, bueno, que sea más adecuado delegar esta actividad o esta función
en esta persona antes que en esta otra, ¿sí? Pero pensar también, bueno, esta otra, ¿qué otras capacidades tiene? ¿Sí? Porque el proceso de delegación, uno siempre también lo tiene que pensar en el sentido de abarcar la mayor cantidad de tareas posibles a delegar, que eso lo vamos a pensar en nuestro próximo encuentro, ¿no? ¿Qué tareas son posibles delegar, cuáles no? Pero también el proceso de delegación efectiva implica hacerlo hasta el nivel más bajo posible, es decir, en la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? No en una o dos, sino tratar de ver la mayor cantidad de tareas en la mayor cantidad de personas, si posibles. Diferentes tareas en diferentes personas, ¿no? Y eso hace que uno pueda decir, ah, mira, no parecía, ¿vieron cuando uno dice, que a veces le dice algo, ah, mira, no parecía que lo fuera a resolver de esa manera, ¿sí? Bueno, es porque quizás no había tenido la posibilidad. Entonces, generar la posibilidad, generar el clima, ¿sí? Dar la oportunidad para que las potencialidades se desplieguen. Es muy importante generar las oportunidades para esto. Y eso a su vez, como dice acá, obviamente que permite el desarrollo personal y profesional. También porque a veces en el tener que asumir una tarea, ¿sí? Una función, también eso requiere a veces una capacitación, ¿sí? El aprender, ¿sí? Algo específico. Bueno, todo eso hace que uno se desarrolle profesionalmente y personalmente también, ¿no? Porque a veces representan desafíos, ¿sí? Em, a veces se amplía, digamos, el aprendizaje, por si uno tiene que aprender algo específico, ¿sí? Para esa tarea o función delegada. Y el otro punto que aparece acá es el involucramiento. Refuerza el involucramiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, bueno, hay que hacer algo, pero y nadie, no está especificado quién, ¿sí? Se tiene que hacer, pero entonces, ¿quién es responsable de eso? ¿Quién se involucra? Cuando se le dice a alguien específicamente, bueno, mira, vos vas a tener, digamos, esta tarea o esta actividad a tu cargo. Bueno, eso genera un impacto, ¿sí? Porque a todos nos gusta, digamos, que las cosas nos salgan bien, ¿no? O ser valorados positivamente. Entonces, cuando se asigna, digamos, específicamente una tarea, ¿sí? Una actividad a alguien, eso hace, ¿sí? Que la persona se involucre, se involucre en esa actividad que va a desarrollar. La responsabilidad que asume para el desarrollo de esa actividad refuerza el involucramiento. Y a su vez el involucramiento se refuerza por lo que decíamos también del conocer, ¿no? De conocer los objetivos, del sentirse que se le da la capacitación si la necesita. El tener en claro que con esa tarea o función, cuál es el objetivo que está cumpliendo. Y a su vez ese objetivo, ¿sí? Que va a alcanzar con el desarrollo de esa tarea o función, ¿sí? En relación a qué objetivo más grande de la organización está. Bueno, todo eso marca este involucramiento o esta identificación. Seguimos avanzando un poquito con
los beneficios. ¿Y qué otras cosas aparecen como beneficios? Bueno, el factor tiempo, ¿no? Que era lo que mencionamos en un principio, ¿no? Y que aparece también en algunas definiciones mismo de la delegación efectiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque quien está en un puesto jerárquico, ya sea un mando medio o un mando superior, eh, dentro del dinamismo, ¿sí?, que tiene el contexto, ¿no?, y la organización, las actividades se van haciendo, como dice acá, cada vez, ¿sí?, más complejas. Entonces, en realidad, muchas veces se siguen haciendo tareas, ¿sí?, o actividades porque se hacían al principio, ¿no? Cuando uno ingresó a la organización o hace un tiempo atrás, pero lo que hay que analizar es si realmente hoy, ¿sí?, en la actualidad, siguen teniendo el mismo rango de importancia que tenían en aquel momento. Porque muchas veces, digamos, como, bueno, no se analiza, no se piensa, digamos, bueno, se repite, ¿no? Bueno, siempre lo hice, lo vengo haciendo desde hace 5 años. Bueno, pero la idea es entonces pensar si realmente hoy es necesario que yo lo siga haciendo o es algo que puedo delegar. ¿Para qué? Y bueno, precisamente para que me quede más tiempo, ¿sí?, para invertir en funciones que son más complejas, o más productivas en relación a mi puesto, en relación a mi formación profesional. Otro de los beneficios es direccionar las decisiones. Bueno, acá aparece también un punto que, bueno, obviamente todos estos los desglosamos, pero están interrelacionados, ¿no? Esto de direccionar las decisiones tiene que ver con la fluidez en la comunicación. ¿Y qué de lo que mencionamos como parte del proceso de delegación nos servía para direccionar las decisiones, que dijimos hace un rato, que forma parte de uno de los ejes que se realizan en los estilos de delegación? ¿Qué dijimos? Que se le da a alguien la tarea y, bueno, vemos al final a ver qué resultó, y si resultó bien, estamos todos contentos, y si resultó mal, nos agarramos todos la cabeza. O dijimos que había que hacer algo durante el proceso de que se está llevando a cabo la tarea. Controlar. Controlar. Seguimiento. Exactamente, el seguimiento, ¿sí? El seguimiento. Y el seguimiento lo que permite es direccionar las decisiones. Direcciona las decisiones, ¿por qué? Porque yo veo cómo va la marcha, ¿sí?, del proceso, cómo se está llevando a cabo. Entonces, me permite hacer los ajustes necesarios. Permite ratificar o rectificar. Entonces, ahí está ese direccionamiento de las decisiones. Yo voy viendo, bueno, en qué, digamos, estoy bien, digamos, en qué aspectos
de la tarea o función delegada se están cumpliendo, ¿sí? Cumplimentando adecuadamente dentro de los plazos previstos, de la manera en que habíamos estipulado, y qué aspectos hay que rever, ¿sí? Hay que reformular. Entonces eso direcciona las decisiones. Bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué decisión entonces voy a tomar si esto no, por el motivo que sea, ¿no? Que en esa evaluación voy a saber cuál es, bueno, no está saliendo, ¿no? Se me está presentando este obstáculo, ¿no? Entonces, bueno, eso permite direccionar las decisiones que uno toma. Y acá aparece otro punto que dice desaprender actitudes negativas. Es decir, la delegación nos da la posibilidad de desaprender actitudes negativas. Dentro de las organizaciones se habla de procesos de aprendizaje y procesos de desaprendizaje. ¿Con qué tendrá que ver esto de desaprender? De sacarnos ciertos vicios o ciertas cuestiones que siempre se vienen manejando y que no nos llevan por buen camino, o que se ha demostrado tal o cual cosa y siempre a veces cometemos como el mismo error, o tenemos actitudes, o digamos cualquier cuestión. El tema acá, déjame agregar esto el concepto de desaprender, que estamos muy acostumbrados a aprender, pero ¿quién nos enseña a desaprender? ¿O cómo aprendemos a desaprender? No sé si se entiende. Es súper complejo, es difícil, porque a veces uno piensa, ay, esto no debería ser así, pero es realmente complejo. Sí, es muy cierto lo que vos decís. Y en enfermería pasa mucho encima. Tenemos muchísimas mañas, que las sabemos. Y otra cuestión creo que como que elimina un poco los prejuicios, de decir, ay, no, como que te permite conocer qué es lo que hace el otro, entonces ahí eliminas ese propio prejuicio del típico de los jefes no hacen nada. Entonces eso me parece que también se puede agarrar de esa forma, se puede ver de esa forma. Sí, sí, es interesante, sí, lo que ustedes están trayendo. Sí, por un lado, todo lo que implique, digamos, la comunicación, ¿no? Y que de alguna manera quiebre, digamos, esa cuestión, ¿no? Esa distancia. Y lleve a comprender un poco más, ¿no? El funcionamiento y el rol que cada uno cumple dentro de la organización. Y por otro lado, lo que decías, María, sí, es cierto, uno está más acostumbrado a aprender que a desaprender. Porque lo que uno a veces tiene que desaprender es algo que, bueno, que viene, digamos, como repitiendo, ¿sí? Desde hace mucho, que son cuestiones muchas veces sobre las que no se ha pensado, ¿sí? Sobre las que no se ha reflexionado. Entonces, en realidad, dentro de lo que es la gestión, ¿sí? Del talento humano y todo lo que hace, digamos, al trabajo con otros, buscar algún momento o algunos momentos para poder hacer este análisis, ¿no? Para poder reflexionar sobre la propia práctica, permite a ver, bueno, ¿qué de esto que estamos haciendo es válido o es algo que en realidad uno lo hace por estas cuestiones de repetición? O eran válidas en un determinado momento, ¿no? Pero ahora ya no lo son, ya cambió el contexto, cambió la situación. Nos serviría más hacerlo de otra manera, ¿no? Y pensar en qué manera. Es
es, digamos, una tarea a llevar a cabo dentro de la organización, ¿no? Si queremos optimizar la organización. Em, Hay una, sí, perdón, María, dale, hay dale. una frase que recién me acordé que dice, no se aprende de la experiencia, se aprende de la reflexión de esa experiencia. Que siempre me la acuerdo porque me parece también súper... De esto Sí. justamente que estás diciendo, podemos tener mucha experiencia, pero ¿qué hacemos con esa experiencia? Que es completamente cierto, reflexionemos sobre esa experiencia, si no, no sirve de nada la experiencia misma. Exacto, exacto, exacto. Por eso la importancia de generar los espacios, así sean lo que se pueda, ¿sí? Para esta reflexión, ¿sí? Esta reflexión sobre la propia práctica, ¿no? El formar profesionales reflexivos, ¿sí? Porque es cierto lo que vos decís, o sea, tener la experiencia no es, ¿sí? Reflexionar. Si alguien puede tener mucha experiencia, pero ha reflexionado en lo que esa experiencia le deja, ¿sí? O aporta, o qué debería modificarse, ¿no? Entonces, el proceso de delegación de alguna manera permite, ¿sí? No es el único, ¿no? Por eso el tema de aprendizaje y desaprendizaje es un tema en sí mismo, ¿no? Dentro de la organización. Pero bueno, el proceso de delegación ayuda muchas veces a desaprender estas actitudes negativas. ¿Mm? Porque hay que pensar conjuntamente, porque hay que acordar, porque hay que establecer objetivos, plazos, responsabilidades, porque hay que tolerar, porque hay que comprender que hay distintos estilos, que hay distintas estrategias. Que si se genera el clima y el espacio, emergen potencialidades. Que en definitiva siempre, en mayor o en menor medida, podemos producir algún cambio, ¿sí? O sea, es real que en algunos lugares vamos a tener un margen de maniobra más ancho y en otros lugares vamos a tener un margen de maniobra más estrecho, ¿sí? Esto es real, pero los pequeños cambios, así sean muy pequeños, impactan en la organización, ¿sí? Y Porque la también, organización es un sistema. Sí, Lina. discúlpame, Rosalía, te quería también aportar que otro de los beneficios que podría ofrecer la delegación sería con desaprender también malas costumbres, ¿no? Es un beneficio que podríamos nosotros aportar, o sea, quitar las malas costumbres, que justamente en la enfermería hay muchas, como decía María, y bueno, eso es una oportunidad para revertirlo, para empezar Sí, a inculcar buenas costumbres y quitar esas malas costumbres que ya están en la organización, en el sistema que estamos, es como que están instaladas de hace años, y bueno, estaría también bueno para poder modificarlas o que empezar a cambiarlas. seguro, sí, interesante. ¿Quieren, yo que no soy exactamente del ámbito de la enfermería, por ejemplo? Uf, malas costumbres, y hay Sí. muchas, pero qué sé yo. Bueno, alguna que se pueda decir. No, bueno, el horario, por ejemplo, cumplir el horario. En el sistema que nosotros estamos, como no tenemos premio ni por presentismo, ni puntualidad, ni un sistema para poder fichar, por lo menos donde estoy yo, lo único que hacemos es firmar una hoja, un papel. Sí. Entonces, o sea, no respetan el horario de entrada ni el de salida. Entonces,
En mi caso, trato de como, no sé, primero me gusta a mí dar el ejemplo con el horario, y segundo, bueno, tratar en casos de llegado, bueno, tengo como un tope de que pueden llegar, porque si no, vienen a cualquier hora. Inculcarles justamente la responsabilidad del horario para que cumplan todos, que sean todos iguales. Y bueno, eso. El Una de esas es compromiso. eso, el compromiso con Sí, el horario laboral, ujú, sí, que sí, sí. no parece nada, pero es importante porque si No, no, vienen a las 7, a las 8, a cualquier hora. no, no, es parte, digamos, de la organización, sí, Claro. seguro, sí, de un hacer planificado. Si vos no vas a saber los horarios, y cada uno entra y sale cuando quiere, es un O descontrol. avisar, viste, si tienen algún inconveniente. También de mi parte soy tolerante en situaciones, no sé, paro de colectivos, el otro día con la lluvia del miércoles pasado, que fue terrible, justo en el horario de Sí, entrada. Y bueno, esas tolerancias obviamente se contemplan y se tienen siempre en cuenta. Pero bueno, o por ejemplo, como una de mis enfermeras que me dijo, no voy porque está lloviendo. mm, Ah, claro. bueno. Acá tus compañeros todos vinieron, así que estuve ausente. Simple. Y los pacientes también, porque aunque haya lluvia se enferman. Por eso, viste, son costumbres que hay gente que tiene costumbre de que si no llueve no va a trabajar. Claro, Es claro, una costumbre de años, ¿eh? A mí me claro. pasa lo mismo que a Lina, Sí. bueno, atención primaria peor todavía, Peor, peor. sí, mucho peor, pero también como para aportar algo, creo que desaprender lo que es parte de la cultura organizacional, que esto, bueno, para nosotras pasa a ser ya algo como cultural, a mí me está costando también horrores. Esto, que desaprendan estas cuestiones que obviamente no sucedió, y yo creo que si lo llego a lograr sería como algo, un mérito increíble, pero sí cuando me pasa exactamente lo mismo, que atención primaria tiene esta cuestión de los horarios que se manejan, básicamente, en los centros de salud, en el hecho de, digamos, tratar de organizar y cambiar, al menos, digamos, una de las cosas que planteé es una nueva planilla, ¿no? De entrada, o de presentismos, o las formas de tomar el presentismo, para que sea una cuestión más organizada y más real y legal, básicamente, Sí, lo toman a mal. Lo toman a mal y vos decís, estamos organizando, o sea, piden organización y cuando hay una organización es la queja. Pero también es como, yo a veces digo, te quejas porque tu compañera se va al horario que quiere, pero también te quejas cuando institucionalizamos algo, o no sé si se dice así, o como cuando sí, uno, sí. sí, tal cual, también está la queja. Entonces, trabajar sobre la cultura va a va a llevar un largo tiempo, creo yo, varios enojos de por medio, pero también creo que es muy necesario, porque también es como digo, hay que ver el bien de esto. Si quizás si te molesta, es porque estás haciendo las cosas mal. O sea, es como dice Lina, yo cumplo mi horario Claro, de entrada y de claro, salida. Es como le digo, ¿por qué ustedes que también trabajan en un privado y tienen que poner el dedito claro. y no puedes salir de la institución porque si no, no te deja la máquina, porque no te deja fichar antes de tu horario de salida? Sí, en la parte pública lo haces y no en la parte privada. Lo respetás a rajatabla cuando te Claro. pones el uniforme de un privado. Entonces, esa misma exigencia te estoy pidiendo en el público. Claro. Sí, esos abusos siempre pasan en el público porque creo que no hay control, por lo menos en donde yo trabajo. Hay personas o enfermeros que se pasan gastroenteritis cada día por medio y nadie va a ver si realmente él está en su casa cumpliendo un parte médico. Entonces, como no nadie los controla, marcan cuando quieren, se pasan la cantidad de partes médicos, pero en el privado no lo hacen porque sabe que corre riesgo Porque su peligra su estabilidad puesto. laboral. Lo que pasa es que Es más tenemos que el un sistema en el sistema. gobierno de la ciudad que es así. Lamentablemente,
es para todos, así para médicos, enfermeros, administrativos, es un sistema que no va a cambiar, va a ser siempre igual, y ya queda en la responsabilidad de cada uno, el compromiso laboral que tenga y los valores, porque sí, eso Por es luchar contra el sistema, pero bueno, dentro de lo que por nosotros eso, dentro podemos hacer un Por eso hay poquitito, que trabajar sobre la Claro. cultura y los valores. claro, claro. por eso yo recién aportaba de que cuando uno delega, por ejemplo, nosotros cuando los jefes se van de vacaciones, uno deja un compañero, y está bueno dejar a distintos compañeros en el rol que le toca a uno en todo el año, como delegar esa función, aunque sea por 2 semanas, porque ahí se te caen Me dan muchísimos cuenta. prejuicios, porque uno piensa que lo hacen de malo, de que porque no toman, pero cuando están de este lado y ven que es tu responsabilidad, que esté el servicio cubierto, que todos vayan, que todos lleguen a horario, de que haya esto, que haya lo otro, entonces ahí creo que también eso sirve, Mm. como que se ponen del otro lado, que saben que uno da por ahí ciertas órdenes o indicaciones o sugerencias o lo organiza de tal forma, pero para que el servicio funcione en forma correcta, no porque no sé, no, sin fundamentos, digamos. Sí, es muy cierto lo que ustedes dicen, porque hay muchas cosas que desde la intelectualización o de lo que se pueda decir no se logra un efecto, ¿no? Pero sí desde la experiencia, sí desde la vivencia. O sea, eso genera, entonces en esto que vos estabas diciendo, Daniela, el efecto, digamos, que causa la experiencia en sí, es mucho mayor que la transmisión, ¿no? De lo que se pueda decir verbalmente. Claro, porque Sí, por ejemplo en mi hospital, por ejemplo, el que le toca estar de la jefatura durante las 2 semanas que se va el jefe de vacaciones, hace exactamente, o sea, casi el mismo rol, acude a las reuniones, entonces ahí ellos se involucran en la problemática, por ejemplo, de que lleguen tarde, de que falten insumos, de que faltan enfermeros, de que entonces ahí ven, tienen otra perspectiva y creo que claro. también bajan un cambio y pueden decir, no, che, no es que lo están diciendo de pesados, o sino porque realmente hay una problemática que hay que solucionar. Y eso también lo transmiten, creo, a otros compañeros y rotarlos también está bueno, me parece. Sí, tienen un acercamiento, ¿no? Más real, una vivencia de lo que ocurre. Y eso sí genera un impacto distinto. Mm. Hay un conocimiento más real, digamos. Porque una cosa es lo que se transmite y otra cosa es vivirlo, ¿no? Estar. Claro. Sí, sí. Después, bueno, la cuestión sí, obviamente tiene que ver mucho, sí, con la cultura de la institución y bueno, y sabemos, sí, las diferencias, ¿no? Entre lo público y lo privado, y bueno, la estructura pública sí facilita algunas de estas cuestiones, ¿no? Que si bien a veces, como ustedes decían, estamos hablando de las mismas personas, pero con comportamientos diferentes o casi opuestos dependiendo del ámbito en el que y esto tiene que ver, sí, con un aprendizaje, ¿no? Con desaprender cierta concepción que hay de lo público. Ahí también aparece el aprendizaje y el desaprendizaje, ¿no? De desaprender cierta concepción o cierta impunidad que parecería que da lo público, ¿no? Y tiene que ver, sí, con la interiorización de normas y de pautas de conducta. Y sí, sí, Y con, porque en lo que hacemos es perjudicar a nuestros propios compañeros y al equipo. O sea, como que cada uno ve por su propio beneficio. claro, sí, O sea, sí, eso como la cultura creo que como que se puede ver en el público, como que, bueno, no importa, de algún lado van a sacar. Y muchas veces no se puede sacar de ningún lado y lo único que hace es recargar a tu compañero, darle más trabajo a los pocos que quedan en el servicio. Mm. Bueno,
Es como esa problemática que creo que es la más grande que tenemos en el público. Claro. Sí, por eso los espacios para poder visualizar estas problemáticas y poder pensarlas y poder pensar conjuntamente son fundamentales. Y me parece, te digo, a nivel personal y de la institución nuestra, en este caso lo más difícil es justamente delegar tareas. Mm, Y lo más común es mm, delegar en el caso de, como dice Carmen, creo Daniela que había dicho, el tema de cuando nos tienen que reemplazar, entonces delegamos a algún, en nuestro caso se llama subrogante, mm, es una persona que nosotras elegimos por su fortaleza, por capacidad, y ella se queda en nuestro lugar, y eso es malo que nosotros hacemos más como delegación, ¿viste? O sea, sí, es eso, sí, generalmente, sí. siempre. Y delegar tareas es lo que más cuesta tiempo, cuesta hablar con la gente, explicarle por qué. Mm, Eso es más difícil, delegar las tareas. A mi sí. manera, ¿no? Digo yo. Después la otra forma de delegación de que nos cubren es como que ya sabe tu subrogante que te tiene que Sí, cubrir. porque eso ya está instalado, Está digamos. instalado, Hay momentos en los que exactamente. vos te tenés que ausentar. Ya lo saben. El tema es justamente las tareas. Yo también lo estoy haciendo ahora y justamente hoy fue que hice una división de tareas asignadas a enfermeras. Sí. Vamos a ver los resultados el viernes. Pero bueno, lo hice todo programado, escrito, firmado, con reunión. O sea, tomé todos los tips que estoy recibiendo y nada, vamos a ver qué ocurre. Porque yo como estoy en consultorios, ya cada uno tiene asignados consultorios, pero era el tema con Claro. las tareas. Así que Mm. vamos a ver qué pasa. Bueno, Ahí nos delegué muchas contás la tareas. próxima reunión después de... Y cuento el lunes que viene a ver qué pasó, si cumplieron las tareas asignadas. Vamos a Nos, ver. nos contás y si no nos contás a ver, bueno, qué obstáculos aparecieron, ¿no? Y por qué no. Está. Sí, esperemos que no, que sea es- todo positivo. Bueno, sí, sí, ojalá, ojalá. Sí. Pero bueno, interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, avanzamos un cachito más. A ver. Para seguir pensando en algunos otros beneficios. Bueno, dio para mucho lo del aprender y el desaprender, ¿eh? Quizás podemos incorporar alguna reunión. Después le digo a José a ver si quiere incorporar alguna reunión para seguir pensando en torno a ese tema. Bueno, dentro de los beneficios, obviamente, el implementar cada una de estas herramientas siempre es en pos de hacer una mejor organización, ¿sí? Una organización más competente y competitiva, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Competitiva en relación a la excelencia del servicio. La delegación lo que brinda también, bueno, entre otras cosas, es la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de capacitarse, ¿no? Cuando uno tiene que aprender alguna cuestión específica, ¿no? Cuando se prepara, digamos, para asumir un rol u ocupar otro puesto, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de delegación da esta oportunidad de recibir algún tipo de capacitación o mismo la posibilidad de aprender, si bien no es, podemos pensarlo en algo no formal, ¿no? Y si no, sí, por supuesto, en lo que requiere, digamos, de capacitaciones ya formales para determinado desempeño. Y lo que hace también es que con todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Al capacitarse, al involucrarse, ¿no? Al aprender algunas cosas y desaprender otras. Bueno, todo esto, obviamente que en lo que impacta o donde marca, digamos, las consecuencias,
es en la manera de desempeñarse, ¿sí? Entonces, en el desempeño, todo esto mejora el desempeño de las personas, de la organización y por ende mejora el servicio. ¿Mm? Todo está interrelacionado. Entonces, implementando el proceso de delegación que de alguna manera abarca todos estos puntos que venimos desarrollando, eso impacta favorablemente en la organización. Y en el desempeño y en el desarrollo de el servicio que se brinda. Da la posibilidad un poco de ver las potencialidades, ¿no? Lo que decíamos antes. Permite la situación que las personas demuestren lo que saben, ¿sí? Genera el clima o el momento, la situación, ¿sí? La posibilidad de que se demuestre determinadas aptitudes, determinadas cualidades. ¿Mm? Es decir, que se manifiesten, que queden expuestas, que muchas veces, si no se desconocen. ¿Mm? A veces se desconocen de parte de otros y a veces se desconocen en sí misma, ¿no? A veces hay capacidades que uno desconoce de sí mismo y que puesto, digamos, en una situación determinada, emerge, ¿no? Y uno se sorprende. Entonces, bueno, la situación de la delegación efectiva permite esto, permite que las personas demuestren, ¿sí? Qué es lo que saben, cuáles son sus aptitudes, hasta dónde están dispuestos, cuál es su grado de compromiso, de responsabilidad. Esto hace a una mejor organización, ¿sí? A una optimización de la organización, a una organización más competitiva. Y también obviamente que tiene un impacto en el ambiente, ¿sí? En lo que denominamos como clima laboral. Entonces, crea, dice acá, un ambiente laboral efectivo. Un ambiente laboral adecuado, ¿no? Un ambiente laboral que permita alcanzar los objetivos, que permita alcanzar la misión y la visión de la organización. Y por otro lado, la cuestión de la horizontalidad, ¿no? Genera más participación, ¿sí? Más participación en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es compartida. Horizontalidad en la comunicación, porque la comunicación debe ser fluida, como decíamos, ¿no? Debe haber un feedback constante. Entonces, hace a la horizontalidad, ¿sí? Ya que, que las cuestiones no sean en una sola dirección, sino que esa dirección en general es verticalista, sino que sea más transversal. Más transversal, por lo tanto, abarca a más miembros de la organización. Y por último, promueve la autonomía. Uno se da cuenta o sabe de qué es capaz el otro, ¿no? Bueno, si desempeña bien, digamos, la tarea que se le ha delegado, la función que se le ha delegado, bueno, esto genera autonomía. Hace también la delegación efectiva al trabajo colaborativo, ¿no? Al trabajo cooperativo. Necesariamente, cuando uno implementa el proceso de delegación efectiva, tiene que haber
colaboración, tiene que haber cooperación, de alguna manera lo incluye. Y por otro lado, estas dos cosas que aparecían también, la responsabilidad y el compromiso, que aparecen también en algunas definiciones de delegación, también se ve estimulado por esto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es alguien el que se hace responsable de una determinada tarea, de alguna manera queda expuesto. ¿Sí? Entonces, la situación de anonimato, o que cualquiera lo hace, y después nadie es responsable, ¿no? Eso causa el efecto contrario, ¿no? Diluye la responsabilidad. En cambio, la asignación a alguien de una tarea, de una acción específica, estimula la responsabilidad, genera compromiso, porque genera determinado monto de exposición de alguna manera, ¿no? Ya no queda en el anonimato, sino que queda expuesto. Y más allá de las cualidades que tenga, digamos, cada persona, hay algo que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Con los sujetos, que es que no queremos fracasar, ¿sí? En general, ¿no? Y quedar expuestos a una situación de fracaso. Entonces, esto de alguna manera es lo que hace que se estimule la responsabilidad y el compromiso. Bien. Qué divina que es un gatito, gatita. Es Pipón, él siempre va a estar acá. Oh, qué lindo, Es mi otra parte. qué Estoy yo y lindo, tiene que estar al lado. Así que. divino. Bueno, y ahora la idea es que podamos pensar en estos pasos que en un posterior encuentro, ¿sí? No sé si en el próximo nos va a dar tiempo, pero si no en el siguiente, vamos a tratar de plasmarlo, y como habíamos comentado con José, en el encuentro pasado, la idea es que en una de las reuniones, ¿sí? en la última, se puedan pensar concretamente, ¿sí? Aplicar concretamente un proceso de delegación, si es un trabajo que vamos a hacer también acá en la reunión, que lo van a hacer así en equipos, entre quienes estén ese día, y que después hagamos una apuesta en común, ¿sí? Que trabajen, supónganse, una hora con eso, y que después hagamos una apuesta en común para, bueno, socializar y poder analizar eso. Entonces, ¿cuáles son los pasos, ¿sí? Para delegar efectivamente? ¿Mm? Acá los vamos a ver en grandes rasgos, ese día los vamos a ver bien desmenuzados en concreto, ¿sí? Para aplicarlos concretamente. Primero la predisposición, ¿sí? Primero aceptar, ¿sí? Aceptar la posibilidad de implementar el proceso, ¿no? Estar dispuesto. ¿Mm? Estar dispuesto, porque es un trabajo, obviamente. Por otro lado, la predisposición implica la confianza, ¿sí? Poder confiar. ¿Mm? Y por otro lado, también implica estar dispuesto a asumir cierto riesgo. ¿Mm? Cierto riesgo que, vuelvo a decir, si uno elige adecuadamente a las personas y demás y cumple con todos los pasos, ese riesgo uno lo va a minimizar. Ahora, la posibilidad de que surjan errores, y después vamos sobre el final, a pensar un poquito en esto de los errores, la posibilidad siempre está, ¿no? La posibilidad del error en el quehacer humano siempre está. Uno trabaja para bajarlo, ¿sí? Lo más posible, ¿sí? Para que ese margen de error sea mínimo. Pero en realidad la posibilidad siempre está. Lo otro que hay que hacer es establecer el objetivo. O sea, definir qué es lo que quiero alcanzar con esta delegación. ¿Mm? ¿Qué quiero lograr?
Para esto tengo que tener en claro algunas cosas, que estas son las dos cosas sobre las que vamos a pensar en el próximo encuentro, que es qué se delega y qué no, ¿no? ¿Qué tareas, actividades o funciones se pueden, ¿sí?, delegar? ¿Cuáles puedo poner en esa lista del sí y cuáles no? ¿Cuáles no puedo? No podría. Lo otro para el establecer el objetivo es también tener en claro los plazos, ¿no? Los plazos de cumplimiento. Ahí el tema de los plazos, bueno, depende mucho de la tarea o función, ¿sí?, de la cuestión que se delega, ¿no? Los plazos van a variar dependiendo de qué actividad estemos hablando. Lo otro es la información. No solamente la información que yo tengo que tener y que transmitir sobre la tarea, no solamente la información que la otra persona tiene que tener para poderla llevar a la práctica, sino también pensar en quiénes tienen que estar informados dentro de la organización. Ese es otro punto a tener en cuenta, ¿sí? Cuando uno delega una determinada actividad o tarea, bueno, ¿quién tiene que estar informado de esto dentro de la organización? ¿Sí? ¿A quiénes yo tengo que informar que esta tarea o esta actividad ha sido delegada? ¿Y en quién? Y por otro lado, los criterios de evaluación. Es decir, cómo voy a evaluar, ¿sí? Cómo voy a hacer ese control de gestión del que estábamos hablando. ¿Qué elemento voy a utilizar? Y eso también lo marca, ¿sí?, o lo voy a pensar en relación a la tarea o actividad. ¿Cómo voy a chequear que eso se esté cumpliendo y saber de qué manera se está cumpliendo? Entonces ahí tengo que generar una herramienta, un instrumento de evaluación, ¿no? Con indicadores, ¿sí? Para poder, en general uno piensa, después lo vamos a ver más en específico, pero bueno, en general uno a priori, cuando establece, digámoslo, el sistema de evaluación, uno piensa en indicadores esperados, ¿no? En lo que yo espero, ¿sí?, que ocurra, que pase, qué es lo que se tiene que alcanzar, y después lo cotejamos con lo real, ¿no? Entonces ahí, entre indicadores esperados e indicadores obtenidos, de eso va a derivar qué ratifico y qué rectifico, qué cambios tengo que hacer. Si yo tenía un determinado indicador como esperado, bueno, y me dio muy por debajo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendré que analizar y ver qué es lo que tengo que modificar. Entonces, hasta ahora tenemos que para delegar efectivamente necesitamos estar predispuestos, ¿no? Con lo que eso conlleva. La confianza, la tolerancia a que algo no salga como estaba previsto, al error. La definición del objetivo, ¿sí? El para qué yo delego una tarea o función. Obviamente definir qué cosas de mi cargo yo puedo delegar y cuáles no. También tener claridad sobre eso. El establecimiento de los plazos sobre aquello que voy a delegar. ¿Qué información necesitan los involucrados en el proceso de delegación? ¿No? ¿Qué información necesito yo del posible delegado? ¿Sí? ¿Qué información necesita el delegado de la tarea o función que va a llevar a cabo? ¿Y quiénes dentro de la organización tienen que estar informados de esto? Y por otro lado, ¿cómo voy a hacer el seguimiento? ¿Con qué instrumento?
La otra cuestión es, bueno, designar o pensar en quiénes son los posibles colaboradores. Determinar en quién se delega. Entonces, algunos aspectos que voy a tener que pensar en relación a los potenciales delegados son la capacidad, las potencialidades, el conocimiento que tenga sobre la tarea o la función, y el grado de motivación, el grado de involucramiento, el grado de motivación que la persona tenga, ¿sí? Haya demostrado hasta el momento o tenga en relación a una determinada tarea o función, ¿sí? A veces pasa que las personas, digamos, en el quehacer diario están desmotivadas, pero si uno indaga un poco, sale a la superficie que, y a mí me gustaría quizás poder hacer tal o cual cosa. Bueno, ¿cuál es su grado de motivación y en relación a qué? Eso también es algo importante a conocer del otro. El otro punto es la comunicación. Entonces, en relación a la comunicación, bueno, obviamente todo lo que hace a la función, que se delega, lo relacionado a la autoridad, es decir, al margen que va a tener, ¿no? A la capacidad que va a tener para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso también, digamos, hablarlo, ¿sí? Determinarlo, pautarlo. ¿Hasta dónde puede autónomamente tomar decisiones en relación a la actividad, en relación a la utilización de recursos? ¿Y a partir de qué tendría que consultar? ¿Cuál es concretamente la responsabilidad en el desarrollo de esa tarea? Explicitarlo. Y lo otro en lo que hay que pensar y comunicar también es en los recursos, ¿no? Si para el desempeño de determinada actividad, de determinada tarea, necesita algún tipo de recurso específico, ¿no? Entonces, bueno, eso también, conocerlo y darlo a conocer. ¿Va a contar con los recursos? Bueno, no con cuáles sí, con cuáles no. Eso es importante también transmitirlo. Es decir, lo más posible, tratar de explicitar, sí, lo más posible todas estas cuestiones. Tratar de que no quede mucho margen para eso. Ah, pero yo creía que, yo pensaba, yo me imaginaba. No, porque lo hablamos, lo establecimos, ¿sí? Lo otro, bueno, son algunas cuestiones que tienen que ver con la disposición en la acción, ¿no? ¿Desde qué lugar uno va a intervenir? ¿Cuándo va a brindar ayuda? Obviamente, la delegación efectiva incluye
y no solo la delegación efectiva, sino el tipo de organización que nosotros estamos pensando, incluye el respeto hacia el otro, el respeto hacia las normas. La colaboración. Bueno, y acá aparece el último punto, podríamos decir, en el que uno tiene que pensar en estos pasos para delegar efectivamente, que es el tema de la evaluación, ¿sí? Lo que decíamos, ¿sí? El control de gestión, la evaluación del proceso, que en realidad podemos pensar en dos tipos de evaluación, ¿no? En una evaluación durante y en una evaluación finalizado el proceso de delegación. La evaluación durante se esté llevando a cabo la tarea, función, ¿sí? Actividad, bueno, nos va a dar esa posibilidad de retroalimentar y de hacer reajustes, ¿no? Esas rectificaciones si fuera necesario. Y después, bueno, finalmente hacer una evaluación final. Si el objetivo se alcanzó, qué posibilitó, si se cumplieron los plazos, si más o menos se dio dentro de lo que estaba previsto, si eso incluyó la utilización de recursos. Habría que reverse algo en relación a la utilización de los recursos, o no, o estuvo bien planificado. Y en la evaluación, bueno, una de las cuestiones es poder generar un espacio confiable, ¿no? No pensamos la evaluación en términos de sanción, si no lo pensamos como parte mismo del aprendizaje, ¿no? Como parte mismo del el proceso. No como una evaluación en términos de algo eliminatorio, sino en términos de algo para poder repensar algunas cuestiones. Y después está el tema del error, ¿no? Nosotros dijimos que una de las cuestiones que había que tener la persona que delega, ¿no? El delegante, es determinado monto de tolerancia, ¿sí? Al error. En principio, es posicionarnos desde qué lugar o qué mirada tenemos o qué concepción tenemos, ¿no? Del error. Nosotros tenemos que ver el error como una oportunidad, como dice acá, ¿no? Como una oportunidad para mejorar. Por eso acá dice mirarlos como la oportunidad de capacitación o apoyo al talento humano, ¿sí? No el error asociado, como les decía, ¿no? A la eliminación, ¿sí? O a la sanción, sino como, bueno, tomarlo como parte del proceso, ¿no? Y como parte de cualquier situación que involucra al ser humano, y bueno, a partir de ahí, ¿sí? Ver en qué podemos mejorar, qué podemos hacer en la próxima situación si nos ocurre algo similar. ¿Cómo nos vamos a desenvolver entonces? Acá dice, cuando se cometen, la decisión no es remover al colaborador, sino aplicar técnicas. O sea, acá la imagen de este señor así, muy meticuloso, viendo con la lupa a ver en qué se equivocó, es un poco lo
lo opuesto de la propuesta, ¿no? Porque en realidad, si hubo un error, tenemos que pensarlo, que copensar, ¿sí? Que pensar conjuntamente. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasó para que ese error se produjera? ¿Mm? Entonces, la idea no es, bueno, sacarlo, ¿sí? Removerlo. Estamos hablando de errores que se pueden dar en la práctica diaria, ¿sí? En el ejercicio de una tarea, de una función. No estamos hablando de algo insalvable, ¿no? Estamos hablando de algo que puede ser mejorado. Entonces, en ese caso, ¿sí? No es remover a la persona y decir, bueno, no, la verdad que nunca más puedo delegar nada en esta persona, sino, como dice acá, bueno, aplicar técnicas. ¿Mm? Esto de aplicar técnicas tiene que ver con pensar, ¿sí? La evaluación como dentro, ¿sí? Del proceso, ¿no? Como está acá un poquito en la imagen, como dentro del proceso de enseñanza, ¿sí? De aprendizaje, ¿m? de modificación. De pensar, bueno, el error, ¿por qué surgió? ¿Sí? Porque en el proceso de delegación están todas las partes, digamos, involucradas, ¿no? Entonces es pensar conjuntamente. No ir con la lupa como el señor de la imagen, ¿no? Con el dedo, sino, bueno, a ver, pensar en conjunto. Entonces, por un lado, bueno, la paciencia y la tolerancia, que eso es algo que ustedes tendrán seguramente si tienen personal a cargo ya desde hace un tiempo desarrollado, ¿no? En realidad siempre que trabajamos con otros, siempre esto tiene que estar desarrollado para poder trabajar con otros, ¿no? Para poder trabajar en equipo. La paciencia y la tolerancia tiene que estar presente. Y la connotación, ¿sí? No la connotación negativa del error, no señalar constantemente las diferencias, ¿sí? O deficiencias, no constantemente señalar la mitad vacía del vaso, sino lo opuesto. No solamente señalar las deficiencias, sino también reconocer las potencialidades, no solamente ver lo medio vacío, sino ver la mitad llena y bueno, ¿y qué es lo que falta? ¿Cómo alcanzar, ¿sí? A llenar lo que falta del vaso, ¿sí? Es posicionarse desde un lugar distinto, es como desde otra óptica, ¿no? Abordar lo mismo, pero desde otro lugar, desde otro posicionamiento, ¿sí? Que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir generar un mejor clima. Por el otro lado, es hacer una revisión del proceso, es decir, si hubo errores, obviamente que hay que revisar por qué, hay que analizar, ¿sí? ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que pasó? Porque ahí también vamos a encontrar multiplicidad de factores, ¿no? Pueden ser factores que tengan que ver con el individuo, pueden ser factores que tengan que ver con la situación, pueden ser factores que vengan de la afuera, ¿sí? De lo contextual. Pueden ser factores internos del individuo, ¿sí? Cuestiones subjetivas. Bueno, puede ser un poco y un poco. Entonces es importante rever todo lo que pasó, ¿no? Todo el proceso. Si hubo también alguna deficiencia cuando pensamos en el proceso de delegación, ¿no? Y hay algo en que, bueno, quizás no lo tuvimos en cuenta para reajustar para la próxima. Y por otro lado, bueno, una vez que se puede, digamos, individualizar estas cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, ¿no? Siempre vamos a delegar tareas o funciones
que nosotros hemos desempeñado, que hemos tenido durante un tiempo y que ahora, bueno, o son rutinarias o han perdido importancia con el paso del tiempo, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el conocimiento. Entonces se puede asesorar al otro. Eso también tiene que estar presente en el abordaje de los errores. Volver a retomar los objetivos, ¿no? La explicación de los objetivos, de lo que se tiene que alcanzar, de lo que se tiene que lograr con ese desempeño, ¿sí? Con esa tarea, con esa actividad llevada a cabo. Volver a rever o a explicitar la política de la organización. Y la motivación, ¿sí? Motivar. Siempre, digamos, la motivación tiene que estar presente. Y motivar es dar motivos, ¿sí? Es darle a la persona motivos. La persona tiene que encontrar motivos válidos para lo que tiene que hacer. Cuando veamos en alguno de los encuentros algunos de los temas que vienen, vamos a ver, hay un video que me gustaría compartir, donde habla del tema de la motivación, ¿no? Y el expositor, es una charla TED y es muy interesante, porque vieron que siempre se habla, lo pensamos así, esto de que es como un desafío, ¿no? Siempre el desafío de salir de la zona de confort. Y es muy interesante lo que él dice, porque se repregunta sobre esto, ¿no? Salir de la zona de confort. Y a ver, ¿por qué vamos a salir de la zona de confort? Si uno está en una zona de confort, si uno está confortable, si uno está bien, a ver, ¿por qué deberíamos salir de la zona de confort? A ver, explícame cuál es la cuestión. Si yo estoy bien, estoy cómodo, estoy en un lugar confortable, ¿por qué tengo que salir de la zona de confort? ¿No? Empieza así a analizarlo y es muy interesante. Entonces, él de lo que propone es dar motivos, ¿sí? Darle motivos a la persona. Dar motivos válidos. Porque el desafío de salir de la zona de confort por salir mismo de la zona de confort, o sea, ¿quién lo va a aceptar? Ninguno de nosotros lo aceptaríamos. Entonces, hay que dar un motivo válido que la persona permita visualizarlo como tal, ¿no? Como motivo válido. Así que en eso, bueno, también hay que pensar y hay que ser creativo en eso. Que la creatividad es otro tema dentro de la organización. Bueno, igual algo ustedes habían estado viendo de creatividad y de innovación. Bueno, la retroalimentación constante, el feedback, ¿sí? La comunicación fluida, eso es fundamental. Escuchar al otro, escuchar, bueno, qué es lo que le pasó o cuál es su visión sobre eso que no se llegó a alcanzar o ese error que se cometió. Es muy importante porque es la persona que estuvo llevando a cabo la tarea asignada. Entonces acá la retroalimentación vuelve, digamos, a orientar el proceso. Bueno, y por último, lo que vamos a compartir son lo que se llaman
vicios de la delegación, ¿sí? Lo que uno tiene que evitar, si uno quiere delegar efectivamente, son los vicios de la delegación. ¿Cuáles son los vicios de la delegación? 2 o 3, ahora les comento, acá puse 2. ¿Qué son? Por un lado, la extrema delegación. ¿Qué es la extrema delegación? La extrema delegación tiene que ver con la fragmentación. La fragmentación de tareas, ¿sí? O actividades o acciones que no deberían estar fragmentadas. Una cosa es cuando hablamos de un proyecto muy grande, donde obviamente hay tareas en relación a ese proyecto que van a ser diferentes personas. Pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de que una misma tarea, ¿no? Está repartida en pequeñas partecitas en distintas personas. Hay una frase que representa esta situación, que es cuando indagamos o preguntamos y dice, no sé, yo soy responsable de esto nada más. O sea, yo soy responsable solo por esto, nos puede dar la pauta de que ahí hay una fragmentación, ¿sí? Una delegación extrema que hace que el proceso de delegación efectiva esté viciado. ¿Por qué? Porque provoca, primero, una falta de visión de la totalidad de la tarea. Es decir, si yo le doy un poquitito, un cachito de la tarea a una persona y otro poquitito a otra, ninguna tiene la visión de la totalidad. Y por otro lado, también de lo que pierde visión de la totalidad es de la responsabilidad final. Por eso la frase, yo soy responsable solo por esto, denota este vicio en la delegación. Esta extrema delegación que tiene que ver con la fragmentación. Entonces, esto lo que impide es la visión de la totalidad de la tarea y que no se haga cargo, en definitiva, nadie. ¿Por qué? Porque todos son responsables de un cachito, pero no de todo, no de la responsabilidad final, ¿sí? Eso es un obstáculo. Eso es un obstáculo para la delegación efectiva. Por eso está dentro de lo que son los vicios. Y por otro lado, el otro vicio que puede aparecer es la redelegación. La redelegación se lo conoce también como delegaciones en cadena, que es delegar la misma tarea a diferentes personas. Entonces varios terminan haciendo lo mismo. Y acá por supuesto que es un vicio porque acá no se optimizan los recursos, no se optimiza el talento humano, no se optimizan los tiempos. Cuando varios terminan haciendo lo mismo, ahí la delegación efectiva está viciada. Y acá no lo puse, pero lo van a encontrar. De hecho, en el apunte de Hildegard Peplu lo dice, y hay otros autores también, está lo que se llama retrodelegación. Retrodelegación
autodelegación o delegación inversa? Que en realidad es cuando la responsabilidad en realidad sube. Cuando en realidad el directivo se hace cargo de todo, ¿sí? De la función, del cumplimiento, de la responsabilidad, es decir, cuando le delegan en lugar de delegar. Eso también está tomado como un vicio de la delegación. Yo no lo puse acá porque para mí eso es un como sí. Es un como sí de la delegación, pero en realidad no es delegación, ¿sí? Porque la delegación siempre es hacia abajo, siempre es descendente, siempre es de un superior hacia un colaborador. Pero bueno, por eso algunos lo llaman retro, ¿no? Delegación, como que va para atrás, o delegación inversa. Entonces, bueno, las organizaciones donde está instalado eso, obviamente que también es un obstáculo, ¿no? Para la delegación efectiva. Bueno, esta es el último punto, digamos, que estaba seleccionado para hoy. Siendo las 21 horas, llegamos así, bien cronométrico. Bueno, voy a dejar de compartir un cachito, entonces, la pantalla. Díganme ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran. Yo retomaría después el próximo encuentro. Ahora ya estamos en la hora, pero bueno, para que ustedes también me digan si alguno de estos vicios los ven, si o se dan en las organizaciones en las que ustedes están, ¿no? Esto de la fragmentación de una tarea, ¿sí? En varios, con lo cual nadie se hace responsable, o que varios terminan haciendo lo mismo, ¿no? La misma tarea o función. Así que bueno, podemos el encuentro que viene retomar un poquito y pensar un poquito en torno a esto. Seguramente en la plataforma van a tener un cuestionario, ¿sí? Que retoma, bueno, los puntos básicos también. O sea, este cuestionario sí va más al contenido, ¿no? A lo visto, para que puedan chequear a ver y rever un poquito los aportes, ¿sí? Así que bueno, véanlo el cuestionario, cualquier cosa, si hay algo que quieran retomar o consultar, el lunes que viene lo vemos, ¿sí? Así que, bueno, voy a detener ahí